Bueno, ahora vamos a probar otro tema con el Ken Brown, de nuevo. Upgradeado, válvula Sylvania americana de década del 50. El equipo está plano, el equipo no tiene loudness, no tiene engaños. El parlante es un Lea Koch. Lea Koch, no, me estoy tan confundido con los parlantes. 122, perdón. Pueden apreciar, los sonidos son naturales, totalmente naturales, algo muy raro en un valvular, porque los valvulares, como siempre les dije, colorean mucho para mi gusto, pero este no. La verdad, he comprado valvulares McIntosh, he comprado Scott, todas las marcas, y sin embargo este valvular siempre fue el que mejor me sonó, como les conté, con un General Electric, con un Stromberg Carson que también tengo. He tenido todas las marcas, McIntosh, Marantz, ninguno sonaba así de tapado. He tenido varios modelos de Leek, que es una piedra para mi sonido. Bueno, como siempre, demostrando la verdad del audio con hechos, pónganse un par de buenos auriculares planos, neutros, y escuchen y verán lo que suena. No hay ni compactera de miles de dólares, con un DVD nada más, ahí lo pueden ver. Nacional, bafle nacional, equipo nacional, muchachos. Traigan el equipo que quieran y los probamos. Así pueden notar la diferencia, ¿no? De un equipo de los caros contra este. Todo nacional, los bafles también. Sí, es increíble. Es de no creer, la verdad, pero bueno, es la verdad del audio.
Esto no es AirTag, no es transformadores Tango. Esto es lo que muchos consideran basura y desecho nacional. Y acá es una demostración de que es todo mentira. Lo que anda es lo bueno, esto es bueno.